Sean bienvenidos a esta serie de cápsulas del Café Cultural Newsabi, en donde entrevistaremos a gente que dedica su vida al arte en cualquiera de sus expresiones. Personas que en su vida cotidiana se encuentran cara a cara con los escenarios, los lienzos, las cámaras, etc. En compañía de un delicioso café, sean bienvenidos a esta charla con nuestros artistas. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros artistas aquí en el Café Cultural Newsabi. En esta ocasión contamos con la presencia de Carlos Iván Reyes, guitarrista, quien nos va a compartir un rato en esta tarde un poco sobre su trayectoria como artista. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Carlos? ¿Qué tal? Pues aquí muy contento de estar aquí. Antes que nada, muchas gracias al Centro Cultural Newsabi, gracias a Abdiel, gracias a Matus por invitarme y pues muy contento y muy honrado de poder estar aquí. No, pues nos honra tu presencia el día de hoy y pues para esta ocasión Carlos nos pidió un mocha, un café mocha preparado con leche de almendras, el cual también pueden disfrutar aquí en nuestra cafetería por si nos gustan visitar. Así es que bueno, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Tengo entendido que tu camino como guitarrista en el mundo profesional lo iniciaste en la Olinjo Listli, en la Escuela Vida y Movimiento. ¿Cómo fue tu primera fase? Pues mira, yo entré a la escuela ya a estudiar a nivel profesional en el año 2009 con el guitarrista, compositor y arreglista cubano Freddy Pérez, quien entre otras cosas organiza el Festival Identidades de La Habana en Cuba. Es colaborador junto con Eduardo Martín en este festival. Él fue alumno de Jesús Ortega, que a su vez fue alumno de Leo Brauer y de Isaac Nicola. Entonces él, toda la primera etapa de alguna manera, yo creo que lo más destacable o importante, o yo lo que más valoro es que me haya compartido pues de una manera muy generosa la tradición de la guitarra cubana, ¿no? Que es, yo diría que todo un movimiento como tal, ¿no? Es una forma de entender la guitarra clásica un tanto diferente a la guitarra clásica europea que se enseña normalmente, por decirlo así, ¿no? Digo, México también ya tiene su propio movimiento y es un movimiento fuerte, hay mucho nivel, pero haber llegado desde ese enfoque, bueno, pues a mí me ha servido mucho. Entonces yo empecé con Freddy Pérez, él fue mi primer maestro a nivel profesional. Yo tocaba ya la guitarra de manera popular desde los 7 años y el maestro que preparó mi examen de admisión se llama Roberto Carlos Reyes. A ambos maestros les mando un abrazo desde aquí y siempre mis agradecimientos, ¿no? Entonces sí, pues la primera etapa fue eso, adquirir esa además gran disciplina. Los cubanos, o sea, tienen su propia forma de abordar las cosas, pero una de las cosas que creo que les caracteriza en todas las áreas, es en la danza, en el teatro, en los deportes, pues es un nivel de disciplina pues muy arduo, o sea, realmente muy arduo. Y para la etapa a lo mejor que yo estaba viviendo en la época que entré a estudiar profesionalmente, pues a mí me sirvió mucho. O sea, yo sí podría entender que no es fácil o incluso podríamos decir que mm, no a todos nos funciona un sistema tan rígido de enseñanza, pero pues a mí me funcionó muy bien, ¿no? Yo creo que eh, las bases de todo lo poco o mucho que he hecho hasta el momento en mi carrera, pues sí, definitivamente son gracias a Freddy, a mi maestro. Después, pues, por azares sobre todo por cuestiones administrativas y, pues tú sabes, ¿no? En México el área de la cultura no es algo fácil, administrativamente nunca ha sido fácil. Entonces, bueno, pues yo no terminé la carrera con él. Él tuvo que salir de la escuela, o sea, dejó de ser profesor en mi escuela. Y los últimos años de carrera los estudié con Oman Kaminsky, que es un destacadísimo guitarrista mexicano, si no el más, posiblemente eh, de los máximos ganadores de concursos. Él, yo creo que su especialidad pues, son los concursos, ¿no? Él sí es un especialista en la guitarra clásica, ¿no? Él estudió en Holanda, él es mexicano, aunque su nombre no suene así. Estudió en Holanda y bueno, pues él ha ganado innumerables premios. Y entonces yo ya los últimos 2 años de la licenciatura más mi titulación los cursé con él
Y pues por supuesto que también estoy muy agradecido y me sirvió mucho porque pues él también me dio ese otro enfoque, ¿no? El enfoque pues de la guitarra clásica como tal, ¿no? Y especialmente el europeo. Y él también fue muy... fue un muy buen maestro en el sentido de que más que como que imponerme sus principios técnicos, eso como que usó la formación que ya tenía yo y la combinó con lo que él sabe en favor del alumno. Y eso también es complicado como maestro, ¿no? A veces no siempre es fácil como agarrar al alumno como viene y echarlo adelante. O sea, como que muchos maestros, no necesariamente de forma errónea, pero sí suele suceder que echan un poquito para atrás y los ajustan como a sus propios parámetros y ya después, bueno, siempre yo sé que es con la mejor intención, pero bueno, no así Oman, ¿no? Creo que Oman supo manejar muy bien la poca o mucha experiencia que ya llevaba yo cuando llegué con él y, y bueno, a mí me sirvió mucho, o sea, la combinación de ambos maestros. Oye, por ejemplo, para el público que nos está viendo, ¿nos podrías explicar esta diferencia entre el estilo de la guitarra europea con el de la cubana? Y quizá también con nuestro estilo aquí nacional que existe. Más que una diferencia estilística, tal vez sea un tanto una ideológica. Lo que sucede con los guitarristas clásicos cubanos es que hay sobre todo muchas cosas técnicas de la ejecución. Hay muchas cosas que ellos sí retoman de los guitarristas populares. O sea, por ejemplo, la manera de emitir sonido. Algunas cosas, por ejemplo, en una escala, hay una cosa que es un ejemplo así muy técnico para los guitarristas que nos vean. En una escala, pues nosotros, digamos, usaríamos la combinación de dos dedos, así como caminando. Por lo menos en la técnica clásica se enseña que así sea, ¿no? O tres dedos, dependiendo, ¿no? Pero ellos lo que enseñan, y que esto viene completamente de la guitarra popular, es que en un cambio de cuerda, tú tienes derecho a arrastrar el dedo. Si tienes una escala en la cual tienes cambios de cuerda, te ahorra movimiento en vez de tocar la cuerda y luego usar el otro dedo para tocar la cuerda que sigue, simplemente arrastrarlo. Entonces, en menos movimientos tú puedes emitir más notas. Eso es algo que proviene de los guitarristas populares de allá, de los guitarristas de son cubano y eso. Y ellos como que lejos de despreciarlo, que es como un poco la tendencia, un tanto en algunos aspectos desafortunada, en otros aspectos pues entiendo que es por cuestiones de eficiencia técnica. Pero digamos que en general hay muchas cosas de los guitarristas populares que los guitarristas 100% clásicos o desdeñan o como que consideran que no es técnico o que no es correcto. Y me parece que la guitarra cubana ha sabido adquirir muy bien los elementos de la guitarra popular de forma intrínseca y de manera unificada, ¿no? O sea, en general y viceversa, o sea, la gran mayoría de los guitarristas clásicos cubanos son muy buenos guitarristas populares y no así en el mundo, ¿no? O específicamente en México no necesariamente un guitarrista clásico es buen guitarrista popular, con mucho respeto, no pretendo hacer una disertación o una discriminación, pero no necesariamente eso sucede y allá sí, ¿no? Y también en muchos otros países de Latinoamérica se enseña así. Por ejemplo, en Colombia los planes de estudios del guitarrista clásico incluyen estudios de géneros populares como el joropo, como la chacarera, o sea, de otros géneros populares sudamericanos, y aquí no, aquí estudiamos solamente los estudios clásico. Y eso a mí me ha parecido importantísimo de esa corriente cubana y de otras que he descubierto a lo largo de mi carrera. Y procuro hacerlo así también, ¿no? Ok. Y bueno, por ejemplo, otra fase de tu carrera como guitarrista son tus participaciones en los concursos, que bueno, hace rato que estábamos comentando me decías que al principio no eran muy de tu agrado, y bueno, yo también personalmente no son muy de mi agrado, pero bueno. Yo creo que el asunto de los concursos, pues siendo sincero, a mí o a nosotros, porque bueno, la mayoría de los concursos que he ganado no lo he hecho solo, ha sido con mi grupo de cámara, con nuestro Terceto del Sur.
a quienes también les mando un abrazo desde aquí. Ha sido un gran trabajo en equipo, a mí me gusta mucho la música de cámara. Y digamos que por generalizar, sí, o sea, tampoco estoy del todo de acuerdo en los concursos en el sentido de que, bueno, a partir de la ronda final, digámoslo así, o sea, todavía en la eliminatoria como que, bueno, se vale a lo mejor eh, como juzgar o determinar que cierto grupo o cierto tipo de músicos haya tocado mejor que otros, ¿no? Hasta ahí pues, vamos bien, siempre en toda la carrera nos vamos a topar con gente que toca más que nosotros y menos que nosotros. Pero a partir de las finales se convierte en algo muy subjetivo, completamente subjetivo, depende sí. prácticamente de la opinión del jurado. Digamos que yo lo veo como desde varias premisas para que sea sano el asunto de los concursos. Y creo que la primera premisa es hacerlo de una forma deportiva, es decir, no obsesionarse, porque quien te diga que la carrera no está definida por los concursos o los concursos no limitan la carrera de uno es completamente verdad. No necesariamente ganar te hace mejor músico en sí o por sí mismo, ¿no? O sea, son muchas cosas. Entonces yo creo que la premisa para tus adentros, desde mi punto de vista o desde mi experiencia, para concursar sanamente es número uno verlo como algo deportivo, casi algo así como de diversión, ¿no? Y al verlo como algo deportivo implica que el primero que tiene que salir ganador, por muy romántico que sea, eres tú ante ti mismo. O sea, lo que tú vas a hacer es, vas a tratar de subir tu estándar de nivel de calidad para ti. Sea cual sea el resultado del concurso, si tú por culpa de ese concurso, de esa convocatoria, tocaste mejor que hace medio año, tú ya vas de gane. Porque eso sube tus estándares de calidad. Lo que suceda, y mi maestro nos lo decía, lo que suceda siempre ya es añadidura. O sea, el primero que tiene que tocar o defender un gran estándar de calidad eres tú. Y ya, pues, o sea, conforme pasa el tiempo, pues viene algún resultado, ¿no? O sea, la primera vez que llega un resultado favorable, pues ni te la crees, justamente porque si no vas como obsesionado en tengo que ganar, o sea, se vale, o sea, hay gente que así lo hace y que así lo logra y está bien, pero pudiera resultar dañino, ¿no? En alguna circunstancia, ¿no? O tienes que saber que pues, hay altas probabilidades de que no ganes y no va a pasar nada, tu carrera no se va a acabar ahí, ¿no? En cambio, o sea, hacerlo sanamente te puede hacer ganador eventualmente y cuando ganas, pues sí, o sea, también tengo que reconocer que haber ganado concursos sí nos abrió muchas puertas, ¿no? O sea, sí, pues te da caché, pero sí, tampoco no creo o no creemos, lo digo, insisto, porque lo hicimos con un grupo de cámara, la mayoría. También tengo algunas cosas de solista, pero la mayoría de las cosas que he ganado son un grupo. No creemos que eso sea ni el principio ni el fin de tu carrera, solo es una cosa que te abre la puerta primero a ti mismo para subir tus estándares y si el resultado llega también te va a abrir algunas puertas pues, administrativas o de logística o de gestión, llamémosle así. Y de esa manera pues es muy divertido concursar, muy 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 divertido porque es como pues, la gente que le gustan las copas del fútbol o eso, o sea, incluso cuando uno no pasa así que, uy, pues ya no pasé a la final, pero te quedas a la final a ver qué pasó, quién va a ganar y se pone muy bueno, ¿no? Es muy divertido, deportivo. Sí, es que, bueno, en algunos casos, como depende de cómo se tome o cómo se aborde el entrar a un concurso, en algunos casos puede ser como una obsesión, quizá un poco insana de tengo que ganar, o en algunos casos, ya sea el éxito como músico, se mide por ya sea el éxito o no, Claro. en tal convocatoria y se vuelve un poco vicioso el asunto que si uno no gana, pues sí es como... Sí, sí he visto también así a muchos compañeros y gente que conozco que pues sí les cala en lo profundo quizá no pasar la primera etapa de un concurso, ¿no? Claro, sí. Sí, o sea, de alguna manera, pues, estar en el top 10, pues, siempre se va a sentir bonito, ¿no? Tampoco te voy a decir que no, pero justamente eso, yo creo que el éxito, o sea, para que sea éxito en todos los sentidos, concursar independientemente del resultado, radica en eso, en manejarlo sanamente, simplemente, y saber que solo es una de las 1000 cosas a las que puedes dedicarte siendo un profesional de la música, ¿no? Y por ejemplo,
Tú que te dedicas a la guitarra, a la cuerda pulsada, ¿qué otros instrumentos exploras dentro de tu haber musical? Bueno, pues como tú bien sabes, o sea, a nivel académico, pues uno estudia solo su instrumento y ya, ¿no? O sea, en mi caso, pues yo estudié guitarra clásica y ya. Sin embargo, pues justo como la mitad de mi área de trabajo no es en la guitarra clásica, pues sí toco otros instrumentos, principalmente, bueno, del área todavía como un tanto académica, pues algunos derivados de la guitarra que tienen que ver con el barroco, como el decacorde, la guitarra barroca, las vihuelas de mano, algunos laúdes, aunque yo no soy laudista como tal y me negué un poco a dedicarme al laúd en sí mismo, pero sí exploro algunos instrumentos multicuerda, guitarra de 7 cuerdas y eso. Y del área extraacadémica, bueno, pues las jaranas, el ukulele, la vihuela tradicional, muchos instrumentos tradicionales. Este, Mm, mucho tiempo para ganar dinero fui bajista, ¿no? De grupos versátiles. Entonces pues toco el bajo eléctrico, toco batería a un nivel pues aceptable. O sea, cuando me dediqué a estudiar formalmente pues lo tuve que dejar un poco, pero en su momento pues sí llegué a tener muchos trabajos de eso. Y ya, ¿no? Y bueno, el piano, que en la carrera nos dan piano complementario. Aunque eso no lo ejerzo en mi vida musical como tal, ¿no? A menos que sea una necesidad extrema, prácticamente no lo ejerzo. Pero todo lo demás sí, más o menos todo eso lo hago en mi vida. Oye, y por ejemplo, en la actualidad, en tu día a día, ¿de qué formas te has desenvuelto como guitarrista en el nivel profesional? ¿Qué es lo que más haces? Lo que más hago, bueno, hasta hace unos, ¿qué serán? Como unos 3 años, digamos que en el área laboral lo que me daba de comer era 80% guitarra no clásica, 20% guitarra clásica, ¿no? Entonces ese 80% de guitarra no clásica, pues es tocar con artistas pop, ¿no? He tocado con varios artistas pues comerciales, por decirlo así, famosos, como Montaner, Jimena Sariñana, Alejandra Guzmán, así, ¿no? Soy guitarrista eléctrico y mucho tiempo la disciplina clásica en realidad me sirvió solo como eso, como una disciplina y como un medio para mejorar mis habilidades en el área laboral no académica. Sin embargo, bueno, pues de un tiempo para acá, sí, más o menos se empezaron a equilibrar un poco las cosas, justamente con mi terceto estamos ahorita en una gira por Latinoamérica, con todavía varios países pendientes por dar conciertos y clases magistrales. Ganamos la beca de Ibermúsicas en coinversiones con Fonca. Entonces tenemos las dos becas juntas para esta gira que se llama Latinoamérica en 6 cuerdas. Entonces, pues con ellos tengo un montón de trabajo, porque pues, son muchos conciertos, bueno, los del extranjero, que ahorita el siguiente mes nos vamos a Colombia, luego nos vamos a Brasil y a Costa Rica. Pero aquí en México también implicó muchos conciertos en festivales de guitarra, pues también ya nos tocó estar del otro lado, ¿no? Ya en vez de ser oyentes o activos de clases magistrales, pues ya darlas, ¿no? Y eso está muy padre. Pues he trabajado en algunos ensambles barrocos, que en su momento tuvimos alguna convocatoria como sistema de teatros o algún programa de gobierno en el cual después se convertía en trabajo, ¿no? O sea, un trabajo remunerado. Y eso, bueno, y también en algunos lugares que toco de fijo, pues toco clásico o cosas así como de compositores clásicos pues, conocidos. Entonces eso vino a equilibrar un poco mi ambiente laboral a 50-50, puesto que sigo también en el área popular. Hace poco estuve en el Auditorio Nacional con el Divo en su gira por aquí por México. Y bueno, eso pues más lo que llaman pues, el hueso, ¿no? O sea, toco con una orquesta que está compuesta principalmente por maestros rusos, por maestros cuerdistas de violín, que son los maestros, muchos de ellos son los que enseñan en las escuelas de música aquí en México. Entonces, bueno, pues tengo la fortuna de tocar en una de las orquestas que ellos trabajan de forma privada, de forma particular. Y ahí pues el trabajo que hago es híbrido porque
pues evidentemente ellos son músicos clásicos, pero no siempre el repertorio o los requerimientos son de música clásica. Por ejemplo, sobre todo cuando son covers de pop acústicos o covers de pop sinfónico, pues obviamente ya me toca hacer lo que le llaman banda de base, ¿no? Entonces es banda de base más la orquesta. La banda de base pues no es otra cosa que batería, guitarra y bajo, y eventualmente pues, teclado o sintetizadores más la orquesta. Entonces ahí estoy constantemente cambiando porque, pues por ejemplo, si piden el concierto de Aranjuez, bueno, pues entonces ahí soy guitarrista clásico, pero si piden Ed Sheeran, pues soy guitarrista eléctrico y así sucesivamente, ¿no? Wow, entonces por ejemplo, veo que tienes varias facetas en las que te desenvuelves en escenarios con artistas de renombre en la esfera popular, por así decirlo, pero también en la esfera clásica, ¿no? ¿Tú cómo ves esta diferencia entre estos mundos por los que tú transitas? Fíjate que al principio, pues yo creo que como todos los que empezamos a estudiar esta carrera, pues no, de alguna manera nos hacen creer, y hasta cierto punto por disciplina ayuda solo durante algún tiempo pensarlo como cosas completamente distintas, ¿no? Pero yo más bien he descubierto que la escuela clásica, por decirlo así, o los estudios académicos deberíamos aprovecharlos no como una especie de verdad absoluta, sino más bien como herramientas para poder abordar desde lo formal todos los demás tipos de música, porque en teoría tenemos todas las herramientas para abordar cualquier tipo de música que se nos antoje. Sí requiere rigor, porque sí, por supuesto que, o sea, no, cuando tú te propones así, dices, bueno, voy a entrar a un grupo de son cubano. No es lo mismo, y con mucho respeto lo digo, pero no es lo mismo que cuando toques suenes soneado a que conozcas los elementos que conlleva el son cubano. O sea, sí también hay que tomarse la molestia de estudiar un poco a los músicos que lo hacen de toda la vida o por tradición. Si es un género que viene de la tradición oral, bueno, ¿cuáles son los elementos musicales que caracterizan eso? ¿Qué es lo que le da, pues, lo que llamaríamos el toque, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que el jarocho suene a jarocho y no suene solo soneado o solo ajaranado, ¿no? Entonces sí implica tomarse la molestia de estudiar, incluso de tomar clases pues con los que se consideran los grandes maestros de esa área, o con algún instrumentista experimentado del área, ¿no? Y desde lo que sabemos de la teoría musical académica o clásica, analizarlo, y eso nos permitiría entenderlo de forma más rápida y adquirirlo. Pero sí, o sea, sí requiere rigor. O sea, sí también hay que decir que pues requiere rigor y pues experiencia. Digo, también o sea, por algo la gente que tiene colmillo, como decimos aquí, pues por algo lo tiene, ¿no? O sea, por algo tiene el colmillo que tiene. O sea, también es experiencia, es kilometraje. Entonces, si te propones tocar jazz, pues tienes todos los elementos teóricos para entender el jazz y plantearte las escalas y eso, pero también hay que hacer, pues, kilometraje, ¿no? O sea, tomarte la molestia de ir a los lugares donde hay, por ejemplo, open mic, hay jams, ¿no? Así palomazos de jazz, y aprender de la gente que ya lo hace de toda la vida, ¿no? O sea, pues sí, también entender que por muy destacados que podamos o hayamos podido ser en la escuela clásica, eso, pues otro lenguaje siempre va a ser otro lenguaje, ¿no? Y sí hay que tener, pues, como la humildad y eso, yo más bien lo digo, tomarse la molestia de conocer el lenguaje que queremos explorar desde dentro. Y no solo jazzear, como dicen, ¿no? O sea, sino realmente, o sea, le quiero entrar, porque el mercado del jazz, digamos, también tiene su dureza y su ortodoxia, absolutamente. Prácticamente ya todo tiene su ortodoxia en este tiempo. Y si bien no soy partidario de ninguna ortodoxia, pero creo que también a veces demasiada libertad implica un poquito de flojera y de dejadez, y tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, sí hay que tomarse la molestia de entrarle bien a las cosas, y eso ya te va dando un bagaje cultural que a la larga, muy a la larga, pues nos podemos hacer la aspiración de tener, pues, lo que llaman un sonido propio o un estilo propio, ¿no? O sea, el conjunto del todo.
y la manera de cómo abordas cada cosa, pero siempre, insisto, dando por hecho que te tomaste el tiempo y la molestia de abordarlo bien, porque a veces pues es fácil recargarte bueno, no suena un jazzista, pero pues como yo lo toco ya es mi estilo propio, y a veces digo, insisto, siempre con mucho respeto y con mucha delicadeza, pero sí a veces más bien lo que suena es un poquito de flojera, y lo digo empezando por mí. Yo creo que todos pasamos por una etapa en lo que bueno, pues ya suena, o no sé, incluso la propia necesidad pudiera llevarnos a una etapa en la que pues ya suena, ya lo saco el trabajo y vámonos, y se vale, pues al final de cuentas necesitamos trabajar. Pero yo creo que el ideal es ese, ¿no? O sea, el ideal es, yo creo que absolutamente todos los músicos que estudiamos en academia, si lo tomamos como herramientas y no como verdades absolutas, tenemos todo para entender y tocar pues lo que queramos, ¿no? Sí, porque pues bueno, como uno al estar en la academia, pues existen varios mundos musicales fuera de ello, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, me considero muy... Bueno, actualmente considero un poco ajeno el jazz, o sea, me parece un mundo totalmente distinto al que yo estoy acostumbrado, ¿no? Hay músicos a los que estamos acostumbrados a ciertas cosas ya rígidas, bueno, quizás no rígidas, No, pero establecidas, así, ¿no? en las que quizá no hay mucho margen de movimiento, hay otro tipo de cosas a las que se les da más importancia que por ejemplo a la improvisación o al experimentar este tipo de cosas. En cambio en el jazz es completamente otro mundo en el que, por ejemplo, los músicos que venimos de la academia clásica podemos sentirnos un poco intimidados, ¿no? Sí. Igual con otros géneros, ya sea populares, otros géneros dentro del mundo clásico como el barroco, que es otro completamente distinto, que no nada más no nada más es tocar con el instrumento de la época y ya. Sí, claro, sí. Implica otro tipo de trabajo, otro tipo de conocimientos, otro tipo de vocabulario, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, en ese sentido, mira, por ejemplo, acá entre nos, pues yo creo que el lenguaje, en mi caso más, o el que veo todavía más lejos, el que no he podido abordar seriamente, pues es el flamenco. El flamenco tiene una técnica, y de hecho el instrumento, o sea, la guitarra flamenca tiene ciertas dimensiones y cierta como configuración pues te lo digo así, o sea, yo cuando he tocado una guitarra auténticamente flamenca ni siquiera sé qué hacer con ella, y se afina igual y tiene los mismos trastes y todo, pero es tan distinta la técnica, el ataque, todo, que pues no, o sea, te soy sincero. En el trabajo, y también lo digo, o sea, soy sincero, ¿no? Con quien me va a contratar eso, bueno, puedo tocar cosas aflamencadas o puedo tocar pop flamenco, pero flamenco, mira, te paso el teléfono de este compañero que sí toca flamenco, ¿no? Porque es igual, como dices, es todo un mundo. Y es el lenguaje, por ejemplo, el que menos se ha abordado, ¿no? O sea, también eso sucede, ¿no? Que el instrumento es tan parecido visualmente que estoy seguro que casi a todos los guitarristas clásicos nos han preguntando, oye, ¿no tocas esta de Paco de Lucía? O sea, sorpresa, pues es que es un lenguaje casi opuesto al del digamos, o sea, el del clásico está aquí, el del jazz está aquí, el del flamenco está aquí, o sea, hay que acercarse, ¿no? A ese lenguaje desde la técnica, desde la manera de abordar la música, desde el tipo de armonía, todo, o sea, es todo, hay toda una cosmovisión de por medio. Y sí, por ejemplo, pues yo en flamenco estoy en pañales, ¿no? Así, toco una rumbilla por ahí, pero no, para nada. Aparte, por ejemplo, la guitarra es un instrumento que puede ser muy multifacético debido a su popularidad, ¿no? O sea, existen dentro de la guitarra varios mundos, ¿no? Sí, claro, y es que ha sido parte de muchos desarrollos culturales de muchas regiones, ¿no? Digamos, o sea, aparentemente Latinoamérica está generalizada, pero dentro de Latinoamérica hay géneros populares y cosmovisiones alrededor de esos géneros completamente distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, hace algún tiempo conocí a un guitarrista que se llama Felipe Moreno, también un gran hermano, le mando un abrazo, que se dedicó específicamente a algo que se llama guitarra peruana, y además todavía más específico, guitarra ancashina, o sea, que pertenece a una región.
Entonces, este movimiento consiste en guitarristas que estudiaron clásico o que poseen los elementos de la guitarra clásica y han hecho arreglos de la música popular y de las danzas populares sancachinas para la guitarra clásica. Entonces ahí ellos representaron como una especie de evolución, porque mientras el conjunto tradicional de esa música pues era a lo mejor charango, quenas, qué sé yo, ya por ejemplo ahora hay danza acompañada de un solo guitarrista con este tipo de arreglos y es toda una manera de tocar. O sea, cuando yo lo vi tocar a este guitarrista, pues en lo único que se parece a la guitarra clásica que conozco es que toca armonía y melodía a la vez, pero es otro lenguaje, es otra cosa. O sea, son sus danzas, son su forma de armonía. Entonces, o sea, imagínate, yo te estoy hablando de solo una región de un país. Tan solo aquí en México hay un montón de... O sea, reducir la música tradicional a un solo concepto aquí en México solamente es imposible. O sea, Huasteco no tiene tanto que ver con jarocho, y jarocho no tiene tanto que ver con sones de tarima de Guerrero, que no tienen tanto que ver con las chilenas, o más bien tienen todo que ver, pero son muy diferentes y cada uno se mastica por separado. No, sí, o sea, ahí ya es también un montón de mundos ahí, sí. No solo dentro de México, sino todo el resto del Entonces continente. Nada más imagínate, o sea, Latinoamérica, que insisto, aparentemente somos una sola cultura y no. Ahora, imagínate, pues, o sea, igual las danzas europeas tradicionales, cada país tiene sus tradiciones, pues ni digamos Medio Oriente, África, el Oriente Lejano. La tradición del oud y todos esos instrumentos de donde desciende también la guitarra. Exactamente. Pues incluso también existen las diferencias, por ejemplo, del oud egipcio, el turco, el árabe. El árabe y el laúd, que no es otra cosa que la españolización del oud. O sea, el oud era femenino y entonces cuando los árabes conquistan España, ven este instrumento y es laúd, o sea, para referirse, y ya por eso se quedó el nombre de laúd, que fue el instrumento pulsado característico del barroco y del renacimiento, que no es otra cosa que una evolución del oud árabe. No, pues sí, una plática muy, muy, muy extensa e interesante. Sí, no acabamos, ¿no? Sí. No, pero ¿qué tal te ha parecido tu estancia en este pequeño espacio? No, pues desde la primera vez, pues increíble. A mí siempre he dicho que me parece un gran sitio en el sentido de que me ha tocado ver cómo de una manera totalmente esporádica se puede juntar alguien destacado en la pintura, y en la otra mesa resulta que está sentado el coordinador de teatro o sea, y ya en otro ratito ya están todos platicando y me parece que eso justamente hace que este lugar crezca y crezcamos todos rápidamente. O sea, a mí me ha parecido excelente en todo sentido, ¿no? La conjunción de tan solo el hecho de que la administración sea llevada por artistas de alguna manera. Tú eres músico, Matus es músico, los talleristas que se juntan aquí en las cámaras, pues, o sea, la fotografía, el diseño, o sea, yo creo que es muy enriquecedor en sí ya, pues, sentarte a convivir, ¿no? Ya, pues, ni se diga las veces que he tenido oportunidad de dar conciertos aquí o eso, pues, de verdad, pues sí se ha convertido en uno de mis lugares favoritos. Ah, no, pues qué bueno, estamos muy honrados de que lo consideres así. De verdad, sí. No, y esperemos que para dentro de futuro, que quizás más músicos, nuevas generaciones, también sea un espacio donde converjan, donde se pueda dar a conocer su arte, donde puedan venir a exponer, a platicar, a intercambiar ideas. Esa es una de las ideas fundamentales de este lugar. Y pues bueno, te agradecemos tu presencia en esta tarde. Ha sido una plática bastante agradable. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, gracias por siempre recibirme con los brazos abiertos. Y pues nada, por aquí vamos a seguir. Pues bueno, por hoy ha sido todo en esta charla de nuestros artistas. Les agradecemos mucho su presencia y asimismo también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde justamente se estará subiendo nuestros episodios de nuestros artistas. Y pues igual al Café Ñusabi, que es aquí el espacio donde realizamos nuestras entrevistas.
Y pues los invitamos a que nos sigan en redes sociales, que visiten nuestra cartelera y que nos visiten a tomar un café, a pasar una tarde aquí o a tomar alguna clase, algún taller que sea de su agrado. Y pues bueno, sería todo por esta tarde y pues nos despedimos hasta aquí. Muchísimas gracias.